El 2020 está por concluir con una serie de adversidades en Centro y Sudamérica. No solo fue la pandemia COVID-19 y las inundaciones que ocasionaron pérdidas humanas y daños materiales. También se presentaron esos otros factores que han puesto en jaque a los latinoamericanos. La crisis económica y los gobiernos dictatoriales que ha generado desempleo y éxodo. En un principio, COVID más inundaciones frenaron el flujo migratorio de Centro a Norteamérica. Con las lluvias que cayeron en el sur de México y en los países de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, las vías de comunicación se dañaron y fue imposible el desplazamiento de los centroamericanos vía México a Estados Unidos de Norteamérica. Está de más decir que los centroamericanos han emigrado y emigran por la crisis económica, la violencia que emana del narcotráfico, de los grupos de paramilitares y del mismo Estado. Emprenden el camino porque a base de balas también son desplazados de sus tierras, emprenden el camino porque el hambre a muchos los está matando. Recientemente leí una nota en la agencia AP. Dramático éxodo de hondureños caminan hacia Estados Unidos escapando de los huracanes que destruyeron sus casas. Sin embargo, este éxodo que inició en San Pedro Sula no prosperó porque la policía le cerró el paso en Guatemala. Precisamente el Valle de Sula, en donde el 45% del territorio está dedicado a la agricultura, fue de los más afectados por los huracanes de octubre y noviembre. Pero antes de las recientes inundaciones ya había pobreza, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La pobreza se estima entre el 40 y 50% de la población de estas naciones centroamericanas, y Honduras es el país más pobre entre los pobres. Por ello, su emigración. Al 2017 vivían en Estados Unidos alrededor de 4 millones de centroamericanos, de acuerdo con el Instituto de Migración Policíaca. Estamos hablando de números oficiales. Cito: varios desastres naturales, incluyendo el huracán Mitch en Honduras y Nicaragua en 1998, así como los terremotos de El Salvador a inicios de 2001, llevaron a los Estados Unidos a darle estatus de protección temporal a hondureños, nicaragüenses y salvadoreños. Otra noticia sobre desplazamientos que es importante comentarla es el éxodo de venezolanos. El gobierno dictatorial y la crisis económica la ha provocado. Antes de la pandemia COVID-19, miles de venezolanos ya vivían en diversas ciudades de Colombia, aunque las restricciones, escasa actividad comercial, los obligó a emprender el viaje de retorno a su país. Hace varias semanas buscaron otros horizontes, Trinidad y Tobago. Me llamó la atención el naufragio y muerte de venezolanos durante el viaje a la isla caribeña. Sé que a muchos les impacta más un caso como este sucedido en Europa. A mí me impacta más lo que pasa con los hermanos latinoamericanos. En un primer viaje, 27 venezolanos fueron deportados de Trinidad y Tobago a su país. En un segundo, se dio la calamidad. Una pequeña embarcación naufragó a 13 kilómetros después de zarpar de la zona costera de La Guiria, en el estado venezolano de Sucre. Al menos fallecieron 19 personas. La distancia entre el territorio venezolano y la costa trinitaria es de 147 kilómetros. La migración por botes o balsas se ha multiplicado porque ya no es posible prosperar, según los testimonios, en territorio venezolano. Los que han sobrevivido al naufragio luego de la deportación han sido encarcelados en Venezuela, así que el drama se hace mayor. El 2020 ha sido un año de diversas tragedias y una de estas son los desplazamientos a falta de empleo y estas condiciones adversas para sobrevivir. También esto sucede en México. Es importante recordarlo. Hasta el próximo comentario.